continuación es el turno de Pablo Requena, que nos plantea una pregunta con su intervención. ¿Es la regulación natural de la fertilidad el anticonceptivo católico? Bien, muy buenas tardes a todos. Y, en primer lugar, quiero agradecer la invitación al doctor Chiva y al resto de los organizadores y dar la enhorabuena por la organización de este seminario, que me parece que es de gran importancia a muchos niveles. Yo creo que ya se ha dicho más de una vez, pero me parece que es bueno darnos cuenta de la importancia que tiene el reunirse para tratar y pensar de todos estos temas. Ya pido disculpas por tener que leer un poco de la presentación, pero la culpa la tiene el doctor Chiva por ponerme esta pregunta y darme solo 20 minutos para responderla. Pero bueno, voy a intentar decir algo. Este sería un poco el esquema que me gustaría seguir en esta sesión. Y la respuesta es muy simple. O sea, desde el punto de vista ético, no sería equivalente la contracepción y la abstinencia periódica, vistos que tienen la misma finalidad. No se trataría simplemente una cuestión de método para conseguir el mismo fin. O dicho con la pregunta del doctor Chiva, ¿no es el reconocimiento natural de la fertilidad el anticonceptivo católico? La tesis que intento mostrar es la siguiente. La contracepción y la abstinencia periódica son difícilmente comparables desde la perspectiva de la teoría de la acción. Además, el marco ético en el que se colocan estas dos opciones son completamente distintos. El segundo sigue el contexto de la virtud de la castidad conyugal, mientras que el primero está guiado por la eficacia técnica, que oscurece no pocas veces el acto humano de amor personal propio de la unión conyugal. Quería hacer una referencia también aquí a una tesis doctoral que se acaba de terminar en la Universidad de la Santa Cruz. Don Juan Prieto ha realizado este trabajo, todavía no se ha discutido, pero del que me he servido también para preparar esta sesión. Entonces empezamos con el primer punto, muy brevemente, también porque ya se ha hablado en otras de las sesiones anteriores, la dificultad para tratar hoy de moral conyugal también en el ámbito de la Iglesia Católica. Y aquí pienso que, aparte de recordar todo lo que se ha dicho sobre la revolución sexual, me parece que es importante considerar cómo esta revolución y las ideas que llevó con ella permearon el pensamiento de no pocos teóricos dentro de la Iglesia. No solo el pensamiento, sino también la actuación. Y eso lo vemos hoy en día con muchas cosas que aparecen en los periódicos y que tantas veces no son positivas. Y lo vemos también, entre otras manifestaciones, en la incapacidad que tienen muchos cristianos hoy de entender el celibato. ¿Qué tiene que ver esto con nuestro tema? Pues tiene mucho que ver, porque me parece que en el fondo son algunas de esas ideas que fueron gestándose durante muchas décadas y que en el 68 de alguna manera explotaron. Pienso que estas palabras de Benedicto XVI, de hace 3 años, hablando de la Iglesia y los abusos, definen muy bien el problema, que es un problema que tenemos y que me parece que tendremos durante no poco tiempo. En los años de la revolución sexual,
pues también tenemos un evento muy importante en la Iglesia Católica, que es el Concilio Vaticano II, pocos años antes, y la renovación de la teología moral, que dio frutos muy buenos, como apuntaba el concilio, con ese mayor empleo de las fuentes de la Sagrada Escritura para hacer la moral, pero que también buscó otros modos de justificar el deber moral que no siempre estaban de acuerdo con la tradición moral católica. De ahí surgieron algunas corrientes como la moral autónoma y aquellas otras del proporcionalismo y el consecuencialismo, que también tienen que ver con nuestro tema porque estuvieron en no pocos casos muy relacionadas con la contestación a la encíclica Humane Vitae de San Pablo VI. Toda esta cuestión, que sería difícil resumir en pocas líneas, llevó consigo la publicación en 1993 de la encíclica de Juan Pablo II Veritatis Splendor, en la que se da respuesta a estos problemas y otros asociados con la teología moral fundamental. Claro, si hay que preguntarse o hay que responder a la pregunta si el reconocimiento natural de la fertilidad es el anticonceptivo católico, hay que ver primero qué es lo que dice la Iglesia Católica sobre estos temas. Entonces, aquí tendrán que fiarse del ponente, porque si hubiera que hacer un repaso del magisterio de la Iglesia desde Pío XI hasta Papa Francisco, necesitaríamos otros 20 minutos. Entonces, se fían del ponente y aceptan estos dos elementos que me parece que recorren todo ese magisterio. El primero es que la abstinencia periódica, basada en el reconocimiento natural de la fertilidad, es moralmente lícita cuando existen serias razones. Y la segunda, que la contracepción, como todo acto que busca hacer infecundo el acto conyugal, libremente elegido, se considera inmoral y distinta de la abstinencia periódica. Sobre la justificación ética de la limitación de los nacimientos, decir muy brevemente que tanto la contracepción como el recurso al reconocimiento natural de la fertilidad busca, por lo menos en algunos casos, evitar o posponer nuevos nacimientos. Y aquí está todo el tema de la justificación moral de ese fin, antes de entrar a valorar los medios. Quizá ahora parezca evidente que para muchas personas, para muchas parejas, sea difícil sacar adelante todos los hijos que nacerían teniendo una vida conyugal íntima que podríamos llamar espontánea, o sea, aquella que no se plantea ningún tipo de limitación. Pero esto no ha sido siempre así. De hecho, en ámbito católico, la expresión paternidad responsable no es muy antigua. Hasta la Casti Connubii de Pío XI no quedaba muy claro que los cónyuges cristianos tuvieran que plantearse cuántos hijos podían y querían tener. El recurso a la abstinencia periódica se veía más como en una sentencia de la Penitenciaría Apostólica de 1888, como algo a tolerar en algunas circunstancias y no, como lo vemos ahora, como una manifestación de la virtud de la castidad conyugal. Ciertamente el contexto social ha cambiado mucho. Ahora la configuración de la familia moderna, sobre todo en las ciudades, y el trabajo de la mujer fuera de casa hacen cada vez más difícil la posibilidad de una familia numerosa. El fenómeno es complejo y podría ser analizado desde distintas perspectivas. En todo caso, la Iglesia se da cuenta de esta dificultad y sale al paso de ella, explicando a las familias cristianas que es bueno que la generación de los hijos sea algo meditado y ponderado. Y un ejemplo, entre muchos, de esta doctrina lo tenemos en este texto de Papa Francisco en Amoris Laetitia. Pasamos así
a los dos puntos más importantes de esta presentación. El primero, que se refiere a la aproximación fenomenológica de los dos contextos que estamos comparando, y el segundo, el que se refiere a la teoría de la acción. Claro, estas dos opciones, consideradas superficialmente, podrían parecer dos modos distintos de hacer lo mismo. Este año estamos en un año jubilar en Santiago y hay muchos modos de llegar a la tumba del apóstol. Y uno podría pensar que también la anticoncepción o el recurso a los llamados métodos naturales serían también dos caminos distintos para obtener lo mismo. Esta es la percepción que aparece, por ejemplo, en la presentación de algunas aplicaciones para teléfono móvil que consideran su propuesta basada en la medición de la temperatura basal como un método anticonceptivo más. Sin embargo, cuando uno observa estas dos opciones con más atención y sobre todo cuando uno elige la abstinencia periódica, se percata de que son completamente distintas. Desde un punto de vista fenomenológico, encontramos diferencias significativas en el modo de evitar los nacimientos. La pareja que elige un medio anticonceptivo sitúa la cuestión en un problema técnico. El problema sería el embarazo que podría derivar de una relación sexual, para el que se ofrece una solución técnica, que puede ser un preservativo o una píldora anticonceptiva. En el primer caso, en el caso del preservativo, la responsabilidad del método recae en el varón. En el segundo, en el caso de la píldora, se apoya en la mujer. En todo caso, es siempre la mujer la que corre un mayor riesgo, el riesgo del llamado embarazo no deseado, que aunque sea menor con el uso de los anticonceptivos hormonales que con el empleo del preservativo, no hay que descuidar en su análisis fenomenológico, como ya se mencionaba precedentemente, todos los riesgos asociados para la salud de la mujer, ligados a la píldora. En este momento no podemos detenernos, pero además ya han sido mencionados. Por otro lado, el reconocimiento natural de la fertilidad pone la cuestión no en el plano técnico, sino en el plano personal. No se trata de un asunto meramente técnico para el que sea suficiente una respuesta técnica. Es más, el método técnico natural no hace nada, solo informa. Y no es poco sobre la posible fertilidad de la mujer en un momento determinado. Y es esa información la que exige una implicación personal de los dos miembros de la pareja que han decidido espaciar los nacimientos. A diferencia del uso de los anticonceptivos, seguir el reconocimiento natural de la fertilidad requiere por parte de la pareja un cierto autodominio del impulso sexual. Este elemento, que forma parte de lo que la teología moral engloba dentro de la virtud de la castidad conyugal, ofrece a ambos la posibilidad de encontrar otros modos de manifestar el afecto, como se decía antes. A diferencia de la anticoncepción, el reconocimiento natural de la fertilidad puede ser una vía para la educación de la sensibilidad y una mejor armonización de las fuerzas naturales que no quedan a merced de los niveles hormonales, sino que son integradas dentro de los bienes de la persona. Lo dicho hasta ahora no quiere decir que el uso del reconocimiento natural de la fertilidad suponga automáticamente la virtud, como armonización y educación de la parte afectiva de la persona en relación al fin de la sexualidad y, en último término, al fin de la vida como un todo. Se puede utilizar el reconocimiento natural de la fertilidad con una mentalidad más propia de la continencia que de la virtud. Pero ciertamente es una opción que facilita la virtud. La diferencia entre la castidad como virtud y la continencia está justamente en que la primera ordena la sensibilidad dirigiéndola hacia el bien del don de sí a la otra persona, utilizando también la dimensión corporal y afectiva en servicio del amor interpersonal, mientras que la continencia es una media virtud,
que lo único que consigue es evitar el acto sexual por imposición de la voluntad, pero sin lograr ningún orden en el nivel afectivo. Alguno podría especular que el uso de la anticoncepción en el contexto de la virtud de la castidad con el fin de promover, alguno podría especular un uso de la anticoncepción en el contexto de la virtud de la castidad con el fin de promover el amor interpersonal, o sea, integrar la anticoncepción como parte de la virtud de la castidad. Sin embargo, esta posibilidad no cabe, porque la anticoncepción justamente va contra una de las dimensiones esenciales del amor conyugal. Y este es el tema de la última sección. Hemos visto brevemente cómo la anticoncepción y la abstinencia periódica en el contexto del reconocimiento natural de la fertilidad presentan diferencias notables a nivel vivencial. Ahora debemos preguntarnos si son también diferentes en el contexto de la teoría de la acción. La cuestión es si realmente son muy diferentes consideradas como acciones morales. Estos dos aviones, que parece que no tengan nada que ver, pero pueden servir para darnos cuenta de lo diversos que son un avión de reconocimiento, que lo que hace es simplemente ver cómo está la situación que está sobrevolando, y un bombardero, que lo que hace es destruir lo que hay por debajo. Antes de afrontar la cuestión, podemos dar una primera respuesta negativa a la pregunta que es objeto de la sesión. ¿Es el reconocimiento natural de la fertilidad el anticonceptivo católico? No lo es por la sencilla razón de que el reconocimiento natural de la fertilidad puede ser utilizado para evitar un embarazo y para conseguirlo. En cambio, por mucho que se empeñe, el preservativo o la píldora nunca podrán facilitar un embarazo. Están configurados para evitarlo. Esto nos confirma algo visto antes. El reconocimiento natural informa sobre el grado de fertilidad y el anticonceptivo actúa, impidiendo la posibilidad de la concepción. Al valorar la moralidad de las acciones, clásicamente se distingue entre el objeto de la acción, el fin que se persigue y las circunstancias. Y la tradición moral quiere que para considerar buena una acción deban serlo no solo el fin por el que se hace, sino también su objeto moral, qué es lo que se hace, que es otro modo de nombrar la intencionalidad básica de cada acción. Para la anticoncepción encontramos una descripción precisa del objeto moral en el número 14 de la Humanae Vitae, cuando se dice que es toda acción que, o en previsión del acto conyugal, o en su realización, o en el desarrollo de sus consecuencias naturales, se proponga, y esta es la parte importante, como fin o como medio, hacer imposible la procreación. Porque la anticoncepción no consiste en evitar que se produzca una procreación, sino en hacer algo para evitarlo. De hecho, hay fármacos que evitan la procreación, pero que no se toman para evitar la procreación. En ese caso no se está tratando desde un punto de vista moral de anticoncepción. Se está tratando de un tratamiento médico. O sea, lo que define la anticoncepción es algo que se hace para evitar la procreación en un acto conyugal libremente elegido. En el caso de la limitación de los nacimientos, a través del reconocimiento natural de la fertilidad, es más difícil definir el acto moral, pues en realidad son muchos actos morales con muchos objetos morales distintos. La abstinencia periódica supone evitar las relaciones sexuales durante el periodo fértil de la mujer, pero esto, a diferencia del acto contraceptivo, no es un acto puntual, sino una decisión de la que se siguen muchos otros actos. Mientras que en el primer caso existe lo que podríamos denominar una decisión antiprocreativa, en el segundo la decisión es no procreativa. Podría parecer lo mismo o algo muy similar
pero la diferencia es notable. Podemos ayudarnos de un ejemplo para ver esta diversidad. Dar limosna es bueno y es algo que debemos hacer de vez en cuando. Pero no siempre que alguien nos pida estamos obligados a darle. Sin embargo, lo que nunca deberíamos hacer es maltratar a la persona que nos pide dinero. Algo parecido es lo que pasa con la procreación. Es un bien. Un matrimonio debería estar abierto a la procreación, pero esto no significa que cada acto conyugal deba perseguir ese objetivo. Sin embargo, lo que no se debe hacer es ir en contra de ese bien. Podemos acabar con una sugerencia que tiene su raíz en el pensamiento aristotélico. Si queremos conocer realmente la diferencia entre la contracepción y la abstinencia periódica, el camino más directo será preguntar a una persona virtuosa, en este caso a una persona o a una pareja que viva en la castidad conyugal. Muchas gracias.